Regresamos con nuestra agenda académica. Agua madre al toque, el agua que hoy estamos consumiendo en el auditorio es la nueva marca de agua de Terpel y con ella la compañía como aliado país apoya a madres emprendedoras en condición de vulnerabilidad, donando el 4% de sus utilidades a la Fundación Soy Oportunidad. Ahora sí, continuemos con la segunda sesión sobre cambio climático con la conferencia Hidrógeno en Colombia, a cargo del doctor Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas. El doctor San Juan es director general de innovación de Promigas y director del Centro de Investigación e Innovación en Energía y Gas de la compañía, que coordina el esfuerzo de innovación para Promigas y 11 subsidiarias en Colombia y Perú. Doctor San Juan, bienvenido. Muchas gracias. Dicen que cuando la gente no regresa después del refrigerio es porque o estuvo muy bueno o la charla no entusiasma mucho. Quiero creer que la ACP se esforzó mucho en el tema de los refrigerios. No, realmente muchas gracias por estar aquí y gracias a la ACP por la invitación, la cual nos honra. Yo empecé en el tema de hidrógeno en el año 2007, cuando trabajaba en la Universidad del Norte y empecé a montar el primer laboratorio de celdas de combustible, y en esa época uno creo que tenía que pagar para que lo invitaran a una charla de hidrógeno. Por lo que hemos visto 15 años después en Colombia, el tema es un boom, lo encontramos en todos lados. Creo que fácilmente cualquiera de ustedes ha estado en 2 o 3 discusiones al respecto, hasta el punto que le decía a los organizadores, yo estoy casi que empiezo por, ¿alguien tiene una pregunta? Porque hay muchos temas que hemos escuchado, pero solo algunos puntos relevantes para comentarles, y es que es difícil hablar de un energético sin hablar de la matriz completa de energía, y no sería justo hacerlo. Y cuando hablamos de matriz de energía no estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de energía en sentido amplio. Ese diagrama que ven ahí es el diagrama de Sankey de flujos de energía en Colombia. Aproximadamente 832.000 barriles equivalentes de petróleo por día es lo que ingresa a la matriz colombiana, y utilizamos unos 585 en transporte, industria, comercio, residencial, diferentes usos. Y parte de esos energéticos los volvemos electricidad, pero gran parte de esos energéticos no los volvemos electricidad, algunos los refinamos y los volvemos combustibles refinados, otros los usamos de manera directa como el carbón, como el gas natural, por ejemplo. Lo importante cuando uno empieza a revisar esa matriz es que muchas veces nos dicen la matriz energética colombiana es la sexta más limpia del mundo, y lo cierto es que la eléctrica es la sexta más limpia del mundo, pero la electricidad es solo el 19% de la energía que consumimos en el país, y si miramos el mundo no excede el 21%. Entonces muchas veces la discusión de cuán sostenible es la energía o cuán limpia es la energía se centra en cuán verde es el electrón que estamos obteniendo, cuando realmente ese es el segmento pequeño de la cadena. Y de hecho Colombia tiene una matriz y una electricidad bastante renovable, 70%, ahora con los proyectos que deben entrar en los próximos 3 o 5 años, llegaríamos hasta 74, 75% de energía renovable, lo cual casi que uno podría decir Colombia debería dejar de preocuparse muchísimo por cuán verde es la electricidad. Pero si nos damos cuenta, el 81% de la energía que utilizamos es térmica, y esa energía térmica viene de combustibles y viene de leña. Lo cual quiere decir que tan renovable es esa energía térmica debería ser parte de la pregunta, y esa energía térmica es en nuestro país un 20% renovable, un 80% fósil. Lo cual quiere decir que la brecha de sostenibilidad que tenemos en Colombia, y es comparable con la brecha de sostenibilidad en el mundo, no es la electricidad que estamos usando en el país, sino nuestras fuentes o nuestros usos térmicos de la energía. Cuando llegamos a ese punto siempre hay quienes dicen, bueno, pero los usos de la energía los estamos electrificando, cada vez va a haber más cosas eléctricas. Pero lo cierto es que la tendencia de electrificación tiene un límite. No más del 50% de los usos de energía pueden ser electrificados de aquí a 27, 28 años, al 2050. Eso quiere decir que por mucho que haya electrificación, vamos a tener que depender en 50% en fuentes de energía de otras cosas que no son electricidad. Y ahí es donde aparecen los combustibles. Por eso los combustibles van a seguir siendo parte de la matriz,
porque tenemos usos que son muy difíciles de electrificar, como transporte marítimo, aéreo, de carga, industrias como el acero, como el cemento, los combustibles líquidos que utilizamos en otras aplicaciones y usos petroquímicos. Y es aquí donde empiezan a aparecer los combustibles renovables como parte del portafolio. Es decir, si queremos una estrategia coherente de descarbonización, así como nos preocupamos por tener electricidad renovable, preocupémonos para ver cómo descarbonizamos los combustibles y no simplemente asumamos que ellos van a desaparecer. Ahora, hay dos maneras de descarbonizar los combustibles: reducir o eliminar la huella de carbono de los combustibles fósiles que utilizamos hoy. Y es donde aparece toda esta oleada de tecnología de captura y secuestro de carbono que se vuelve muy importante. Un carro que está operando con gasolina no es intrínsecamente un contaminante. El reto es que estamos utilizando un combustible fósil y cuando lo quemamos producimos CO2 que se va a la atmósfera, CO2 con el que la atmósfera no contaba porque el petróleo del cual lo sacamos estaba en el subsuelo. Pero si nosotros capturamos ese CO2 por algún proceso químico, automáticamente nuestro motor de combustión se volvió un motor cero emisiones. Si esa gasolina la obtenemos de algún combustible derivado, como por ejemplo un hidrógeno de bajas emisiones o de cero emisiones, ese mismo motor de combustión se vuelve un motor de combustión cero emisiones. Entonces el problema no es la tecnología, el problema es el ciclo de vida del combustible y la manera como lo estamos usando. Esos sectores difíciles de electrificación nuevamente van a requerir combustibles de bajas emisiones y por estar en Promigas, por supuesto, se vuelve muy interesante para nosotros los gases combustibles de bajas o cero emisiones. Y en el portafolio identificamos 4 a nivel mundial: el biometano, el gas natural sintético de origen biológico, el hidrógeno y el amoníaco. Son los 4 gases renovables que observamos tienen una proyección relevante comercial de crecimiento en los próximos 30 años a diferentes velocidades. Va a haber unos que van a entrar en 3, 5 años, otros de 5 a 10, el amoníaco tal vez como combustible una penetración de 10 a 15 o 10 a 20 años, pero existen en la matriz. Y aparece el hidrógeno. Esto cuando lanzamos la estrategia hace 3 años, el hidrógeno lo teníamos en un horizonte de 5 a 8 años y lo seguimos manteniendo en ese horizonte de 5 a 8 años, pero se ha vuelto el niño popular de la cuadra en los últimos años y de repente hay momentos en los que nos encontramos con personas que creen que el hidrógeno es el combustible del 2023. Y lo cierto es que la cautela que debemos tener cada vez que hablamos de matriz energética es que esto tiene impactos macroeconómicos enormes en la economía del país, una transición de matriz energética. O sea que el primer mensaje es: hay que movernos, pero hay que coordinar muy bien el timing, la velocidad a la cual nos estamos moviendo. Pero aparece hidrógeno. De hecho, hoy encontramos, como vamos a ver en un gráfico más adelante, muchas más implementaciones comerciales a nivel mundial de biometano que de hidrógeno. En un factor de 10 o 15 fácilmente. Sin embargo, hablamos mucho más de hidrógeno que de biometano dentro de matriz energética. Ahora, del hidrógeno hablamos mucho de colores, o hemos escuchado hablar mucho de colores, pero hay 2 mensajes que quiero transmitir en esta diapositiva. La primera es: hay muchas formas de obtenerlo. Gas natural es la más popular en el mundo, cerca del 65% del hidrógeno se obtiene a partir de gas. En Colombia estamos hablando de por encima del 90% del hidrógeno se obtiene a partir de gas natural. O sea que hay una articulación natural del sector oil and gas con el hidrógeno del que tanto hablamos. Y no se nos puede olvidar que hoy es un precursor. El otro reto es que, o el otro mensaje es que el hidrógeno se utiliza en diversas formas. Y uno de los atractivos del hidrógeno como molécula es que es muy versátil. Lo podemos utilizar como materia prima, como feedstock. Entonces, por ejemplo, las refinerías utilizan el hidrógeno para capturar el azufre que está en el crudo y desulfurizar. Eso no es un uso energético, eso es materia prima. En industria de fertilizantes se utiliza el hidrógeno para producir amoníaco y hacer fijación de nitrógeno. Eso es un uso de materia prima. En industria de fabricación de polímeros se utiliza el hidrógeno en la reacción de polimerización. Son usos de materia prima. Eso no tiene nada que ver con matriz energética. Es como descarbonizar cualquier otro proceso industrial. Importante, pero no se cruza con el tema de transición energética. Sin embargo, esa es la economía que tenemos en Colombia. 150.000 toneladas al año de hidrógeno se producen en Colombia, uso no energético. Y en el mundo, el principal uso no es energético. Entonces, lo podemos utilizar como materia prima, lo podemos utilizar como combustible. ¿Puede uno quemar hidrógeno en lugar de gas natural? Sí. ¿Es un buen negocio hoy? No. Y tal vez pasen 10 años para que sea un buen negocio quemar hidrógeno en lugar de gas natural. Tiene un tercer uso y es que es un buen
portador de energía, por lo tanto uno puede almacenar energía eléctrica en la molécula de hidrógeno. Nosotros tenemos tan poca producción de renovables en el Sistema Nacional de Transporte que es muy poco probable que nos encontremos con capacidad excedentaria en nuestras plantas de producción que vienen, eólica y fotovoltaica. Pero a medida que esas instalaciones vayan creciendo en tamaño, las posibilidades en no despacho total empiezan a aumentar. Y como tengo la radiación solar o tengo el viento y tengo la capacidad de producción, o simplemente desperdicio ese recurso o utilizo esa energía eléctrica para almacenarla. Y aunque almacenarla es posible hacerlo en baterías, es muy poco efectivo el almacenamiento en batería. La batería requiere masa sólida o líquida para almacenar. Es mucho más eficiente el almacenamiento en una molécula energética como el hidrógeno. Entonces, ese es el tercer rol del hidrógeno en la economía. Y el cuarto es conversión directa de hidrógeno a electricidad. Cuando uno oye hablar, por ejemplo, de vehículos de hidrógeno, lo primero que suele pensar la gente es que el carro, en lugar de estar quemando gasolina, tiene un motor que está quemando hidrógeno. Y la realidad, esto me lo salto un momento, que es la curva de demanda del hidrógeno que está creciendo, pero la realidad es que el hidrógeno tiene una ventaja y es que podemos, sin combustión, generar directamente electricidad con eficiencias que van entre 65 y 68%. Y no hay turbina a gas que en un ciclo directo o motor de combustión que en un ciclo directo se le acerque a la mitad de esa eficiencia. Es una conversión electroquímica donde en una celda de combustible, que es ese dispositivo que hemos esquematizado ahí, tenemos hidrógeno de un lado, aire con oxígeno del otro, el hidrógeno, su núcleo, permea la membrana polimérica, el electrón circula por el circuito y cuando se encuentra el átomo de hidrógeno, el oxígeno y el electrón, producen agua. Y ese es el motor de hidrógeno de un vehículo de hidrógeno. Eso lo podemos utilizar para aplicaciones móviles, como cualquier generador, pero también para aplicaciones estacionarias. Y es ese cuarto uso la dimensión que seguramente permita la penetración del hidrógeno más rápido en el mercado, la producción de electricidad directa sin combustión. Entonces, como molécula es muy versátil. Es un mercado que se está desarrollando, pero además sobre el cual se hacen proyecciones. Y para hacerlo verde necesita recursos renovables y los recursos renovables son geodependientes. Eso quiere decir que cada país tiene o no tiene esos recursos renovables disponibles de manera competitiva. Todo el mundo tiene radiación solar, pero no todo el mundo tiene radiación solar en un nivel competitivo comercialmente. Por lo tanto, y este es un mapa de KPMG, se anticipan que haya mercados de productores de hidrógeno verde y mercados de consumidores de hidrógeno verde. Los dos grandes mercados consumidores que se anticipan son Europa Central, Alemania principalmente, y lo que es sureste asiático, Japón y Corea, que hoy son grandes importadores de gas natural licuado, están muy interesados en que aparezcan proyectos en el mundo de producción de hidrógeno verde porque no tienen el recurso renovable para poder abastecer su matriz. Y hay regiones como por ejemplo el norte de África, Medio Oriente, Australia y Suramérica que tienen potencial de ser exportadores. De hecho, si han escuchado los anuncios del gobierno de la hoja de ruta, Colombia declara una intención o interés, diría mejor, en ser exportador. Una de las diferencias, por ejemplo, que tenemos con Chile es que Chile tiene un potencial de producción tan alto de renovables que tiene la posibilidad de decir, mi negocio va a ser exportar y me voy a ese commodity market. En el caso de Colombia, lo que se anticipa es que haya un mercado local que se desarrolle de hidrógeno que apalanque esa posibilidad de exportar excedentes, pero empiezan a anticiparse esas dinámicas de mercado. Yo les decía el tema de biometano y biogás versus hidrógeno. En el escenario más agresivo de la Agencia Internacional de Energía, el de Net Zero 2050, es donde aparece el hidrógeno teniendo una gran participación en el mercado de combustibles o de gases de bajo carbono. Lo cual quiere decir que el hidrógeno para desarrollar su mercado es fuertemente dependiente de que haya regulaciones climáticas o acciones climáticas que lo hagan competitivo, sobre todo en los próximos 10 años, mientras la tecnología reduce costos de capital que hacen que por sí solo llegue a condiciones de punto de equilibrio. Pero el mercado más grande, y lo observan ahí en los números, es el mercado de biogás y biometano, del cual casi ni hablamos. Curiosamente en el país no tenemos regulación de hidrógeno, pero tenemos una regulación de biometano en la CREC desde el año 2016, pero nuevo, termina siendo el hidrógeno el que domina la conversación. Encontramos un segmento de hidrógeno donde el interés está en producción. Hoy, si uno hiciera como un concurso de quiénes quieren producir hidrógeno, encontraría en el país 90% levantando la mano.
como quienes quieren irse a almorzar rápido, todos van a levantar la mano, ¿verdad? Pero el otro segmento del que no hablamos tanto es el hidrógeno como precursor de combustibles líquidos. Nosotros utilizamos combustibles de aviación como jet fuel. Y la tendencia en ese segmento es la producción de lo que llamamos SAF o Sustainable Aviation Fuels. Y la producción de esos combustibles sostenibles de aviación van a requerir un input de hidrógeno. La producción de gasolinas renovables o lo que se conocen como e-fuels va a requerir producción de hidrógeno. Entonces, digamos que empieza a generarse una cadena que uno no termina en la producción de hidrógeno, sino que comienza en la producción de hidrógeno. Y eso es muy interesante. El petróleo es el punto de partida de la cadena de hidrocarburos. El hidrógeno puede ser un punto medio. Tengo una cadena aguas arriba para producirlo, pero tengo una cadena aguas abajo para sintetizarlo. Y eso hace que se expandan las oportunidades para las empresas de ubicarse o posicionarse en esos diferentes eslabones. Por eso esto es un juego de ecosistema. Por eso esto no es el tema de que una empresa en Colombia entre en el mercado de hidrógeno. Si entra una, dos o tres, no hicimos nada como país. Necesitamos que entre un ecosistema completo de empresas para poder tener toda esa articulación. Y si llegamos a combustibles líquidos, todas las cadenas de logística, de almacenamiento, de distribución, se tienen que activar para este tipo de combustibles. Uno de los puntos de discusión más álgidos es: el hidrógeno tiene que ser verde porque necesitamos combustibles renovables. Sí, es cierto. Yo quiero combustibles renovables en mi casa, mis hijos quieren combustibles renovables. Yo no creo que alguien quiera tener emisiones de carbono. El tema es cuánto cuesta no tenerlos. Como el hidrógeno no es un mercado energético que exista en el país, porque el uso, como les decía, es materia prima, entonces ese mercado hay que desarrollarlo prácticamente de cero. ¿Y qué nos dice la teoría económica? Que si nos vamos por el hidrógeno verde, que es el más costoso de producir, pues el volumen de implementación va a ser pequeño. Nos vamos a demorar 10, 12 años desarrollando ese mercado de energía. Por lo tanto, hay una apuesta que hay que balancear. De pronto tenemos que sacrificar un poco qué tan intenso en carbono es el hidrógeno en etapas tempranas para asegurar que la demanda crezca. Porque hoy, la razón por la que estos proyectos no se dan no es porque no haya capacidad de producción, es no hay demanda. No hay demanda para esos combustibles que esté dispuestos a asumirlos o incorporarlos dentro de su matriz a una escala industrial, a una escala ciudad, a una escala residencial, a una escala comercial. Entonces, esa demanda va a ser muy sensible al precio, como lo saben ustedes muy bien en todo lo que ocurre en el mercado de energía. Por lo tanto, el gran juego que hay que jugar es qué tan descarbonizado es ese hidrógeno. Me voy al extremo de hidrógeno gris, que si lo uso para combustión tiene de manera directa más emisiones de CO2 que el gas natural en combustión. O me voy al azul, pago un poco más, tengo menor intensidad de carbono. Me voy al verde, tengo cero intensidad de carbono, pero estoy pagando mucho más. Es un equilibrio económico que como país tenemos que construir. Y realmente es un equilibrio en el que la demanda va a tener mucho que decir. La demanda o la regulación, ¿no? Como ha ocurrido en el mercado de renovables. Nosotros como empresa estamos mirando todo el espectro y el mensaje que llevamos cuando vamos al ministerio es: Colombia no debería cerrarse a un solo tipo de hidrógeno. Una posición diferente es la de Europa, que no tiene, como lo ha demostrado tristemente la crisis actual, fuentes de suministro de gas natural, y otra es la decisión de un país que tiene fuentes de gas natural como Colombia y puede jugar del lado derecho del gráfico entre gris y azul e ir descarbonizando su matriz gradualmente. Entonces hay un tema de gradualidad relevante. ¿Qué segmentos vemos en la cadena que tienen sentido explorar en Colombia? Y son los que hemos declarado públicamente, esto no es ningún misterio. Uno, producción descentralizada, porque tenemos hoy productores de hidrógeno que quieren descarbonizar su producción, pero van a aparecer usos emergentes de hidrógeno como fabricación de combustibles sintéticos que van a requerir mayor demanda. El segundo segmento es movilidad eléctrica. Cada vez que uno le hablan de un vehículo eléctrico, está pensando en un vehículo de baterías que tengo que conectar a la casa y cargarlo. Y yo no sé cuántos de ustedes viven en edificios. ¿Quiénes viven en edificios? A ver, levanten la mano. Yo vivo en edificios. Oye, poca gente vive en edificios, la mayoría. O están cansados o viven en casa. Vamos. Listo. En sus edificios, imagínense dónde colocarían un cargador de carros eléctricos. Seguramente será un área común. Y si va a un área común, ¿quién va a pagar esa electricidad? La administración. Entonces sean el primero de su edificio que compra un carro eléctrico y que lo vayan a cargar con la electricidad del área común y van a tener 10 vecinos diciéndole que le están pagando la gasolina al que compró el carro. Mientras no avancemos en infraestructura constructiva, es decir, los primeros que tenemos que convencer de movilidad eléctrica son los ingenieros civiles y los arquitectos, vamos a tener barreras de penetración del vehículo eléctrico. Pero el vehículo de hidrógeno también es eléctrico.
porque utiliza ese aparatico que les mostré al principio, la celda de combustible, en un tanque de hidrógeno y la electricidad, en lugar de tomarla de la red, la produce a bordo. Pero los motores que impulsan en el carro son eléctricos. Y la ventaja de esa cadena de abastecimiento es que yo ese vehículo de hidrógeno sí lo puedo estanquear en una estación de servicio, que tiene un nombre hasta simpático, hidrolineras. Eso quiere decir que el hidrógeno, para el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos, es más compatible con la cadena de distribución que tenemos de combustibles actuales que el mercado de vehículos eléctricos a batería. Ahora, todo eso bonito, además que, por ejemplo, se carga en 5 minutos, como tanquear un carro con GNV, no en 6, 8 horas, tiene un reto. Es como un 30% más costoso que un vehículo de baterías. Y así como sufre el de baterías, no hay una infraestructura de producción de hidrógeno en Colombia. Pero en países como Japón, en Estados Unidos, en California, en Texas, ya empieza a aparecer esa infraestructura de transporte, distribución y dispensación de hidrógeno en el servicio. Transporte y distribución de hidrógeno en redes de gas natural tiene sentido, sobre todo cuando aparezcan capacidades excedentarias, es miscible con el gas natural. Hay países que ya tienen regulaciones de capacidad máxima y es importante mirarlo. Y generación distribuida, como cogeneración a escala residencial o comercial, porque hay tecnologías para desarrollarlo. El piloto que montamos y que pusimos en operación en Cartagena el 18 de mayo es de hidrógeno verde. Y lo hicimos de hidrógeno verde, entre otras cosas, no porque nos guste más, porque ya les dije que somos relativamente neutrales en el color, es porque queríamos hacerlo a escala pequeña para aprender y es mucho más viable conseguir equipos de producción de hidrógeno verde a pequeña escala que un equipo de hidrógeno gris a pequeña escala. El más pequeño hidrógeno gris era como 80 veces más grande que este. Pero estamos produciendo 1.5 toneladas de hidrógeno que se están yendo a la red. ¿Cuánto nos están pagando por ese hidrógeno verde en la red? 0, porque la regulación colombiana no nos permite cobrar. Ni si encontráramos a alguien que nos quisiera pagar, lo podíamos hacer. Eso es un mensaje para mostrar que hay todavía retos regulatorios por abordar en Colombia. Y cierro diciéndoles que la infraestructura está ahí. Esta fue una visita que recibimos hace una semana y media en la estación de un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte, que vi a algunos antiguos colegas por aquí en la mesa. Lo construimos para generar conocimiento, no solo para Promigas, sino para el país. Es operativa, 100%, una instalación industrial, y la utilizamos como ejemplo para mostrar un mensaje que llevamos día a día, y es, en transición energética no solo es importante que el electrón sea verde o que la molécula sea verde, sino cuál es el rol de la industria nacional y, por supuesto, de la academia en ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor San Juan por su intervención. Continuamos con la mesa redonda, el sector de hidrocarburos aliado de la gestión del cambio climático. Invitamos en este momento al doctor Rafael Guzmán, presidente de JOCOL. El doctor Guzmán es ingeniero de petróleos de la Universidad de América, tiene un doctorado y maestría en ingeniería de petróleos con énfasis en matemáticas de la Universidad de Stanford. Cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria. También invitamos a la doctora Ana María Duque, presidenta de Shell en Colombia. Ella es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado. Invitamos en este momento al doctor Carlos Sarmiento, director general de Schlumberger, Ecuador, Colombia y Perú. El doctor Sarmiento es ingeniero mecánico con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Su experiencia lo ha llevado a tener asignaciones en lugares como Venezuela, Brasil, Estados Unidos y actualmente en Ecuador. También invitamos a la doctora Marcela Vaca, directora general de Geopark. Marcela es abogada especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y becaria del programa Fulbright en un máster summa cum laude en Derecho Ambiental y Energético. Es una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, de acuerdo con el ranking de la publicación Bloomberg Línea,
y en 2020 y 2021 fue destacada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia. Modera esta mesa redonda el doctor José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight. El doctor Zapata es abogado con más de 30 años de experiencia en el sector de recursos naturales y asuntos corporativos y comerciales, con énfasis en medio ambiente, energía, asuntos regulatorios y contractuales, cumplimiento corporativo y casos de responsabilidad. Ha publicado varios libros y artículos sobre el sector y se ha desempeñado en reconocidas universidades de Colombia como profesor. Sean todos muy bienvenidos a este evento. Adelante. Bueno, pues un placer estar acá el día de hoy. Muchas gracias a todos los organizadores. Doctor Llorea, un placer estar acá. Nos corresponde antes del almuerzo hablar de sostenibilidad, cambio climático y las metas empresariales en este contexto. Y pues estoy acompañado de un panel de personas muy reconocidas en la industria, presidentes de compañías, y es un placer estar acá el día de hoy. De lo que vamos a hablar para que lo tengamos claro es básicamente del tema del compromiso ante la gestión y las iniciativas empresariales frente al tema de cambio climático. Escuchábamos al viceministro esta mañana, eso nos orientaba un poco, el doctor Fabio Arjona, con algunos aspectos desde la óptica de Nature Conservancy, etcétera, etcétera. Y pues evidentemente este tema está en la agenda desde la óptica de la transición energética y pues como se mencionaba en la introducción, pues tenemos que hacerlo responsablemente. Entonces entender lo que están haciendo las empresas al respecto pues es absolutamente esencial. Entonces pues damas primero, doctora Marcela. Entonces, desde el punto de vista de la realidad operacional, ¿cierto? Y para empezar con eso, ¿cómo se han venido transformando los procesos, las actividades a nivel de Geopark desde el punto de vista operacional, de manera tal que uno pueda decir, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que estamos viendo a nivel interno en la organización y para acá vamos en el cumplimiento de este objetivo? ¿Me oye? Sí. Bueno, buenos días o tardes a todos y vamos a hacerlo corto porque creo que hay una multitud hambrienta. Bueno, gracias por la pregunta y por la invitación. Yo quisiera compartirles lo que estamos haciendo nosotros y desde cuándo lo estamos haciendo, porque nosotros hoy estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de transición energética, pero este es un esfuerzo que las compañías están haciendo no desde el año pasado, sino desde hace mucho tiempo, que se ha, digamos, acentuado en los últimos años, pero que lo que hoy estamos viendo es el resultado de esfuerzos de hace mucho. Nosotros, en el caso de Geopark, estamos certificados en nuestra gestión de gases de efecto invernadero desde hace más de 5 años y lo que logramos con eso fue empezar a medirnos, bueno, y 5 años no parece largo, pero es que recordemos que Geopark en Colombia solo tiene 10. Entonces nos estamos midiendo y a partir de eso creamos una línea de la que podemos hoy decir, en algún momento decir, cuál es nuestra contribución o cuál es nuestra huella. Y a partir de eso también decidimos que íbamos a gestionarla por 2 razones. Una, porque es lo que toca hacer, es lo correcto, es lo que está en el espíritu de la compañía y de su compromiso, pero también porque es un excelente negocio. Y si uno tiene en cuenta estas 2 cosas, pues los esfuerzos que hagamos para reducir nuestra huella de carbono son valiosísimos. Nosotros el año pasado publicamos simultáneamente con la firma del acuerdo que suscribió toda la industria en Glasgow, un acuerdo de voluntades, comunicamos al mercado nuestro plan de reducción de gases de efecto invernadero. Y en el proceso, porque en esto más que las metas, también el proceso es muy importante, en el proceso nos dimos cuenta que Geopark estaba muy bien respecto de su intensidad. Es decir, nosotros estamos un poco, casi un poco más del 25% por debajo del estándar de la industria en términos de intensidad y ese fue nuestro punto de partida. Y eso es importante. ¿Y cómo llegamos allá? Pues nosotros habíamos ya desde hace rato pasado del diésel al gas, habíamos construido un oleoducto que
que nos disminuía el transporte en carro tanque y dijimos, bueno, ¿y qué más hacemos? Porque es que ya arrancar con 15 kilogramos de equivalentes de carbono por barril, pues ya es bajito cuando el estándar de la industria está en 21. Y uno dice, ¿en dónde más mejoramos? Bueno, tenemos muchas iniciativas, hicimos unos compromisos importantes. Al 2025 vamos a estar reduciendo entre el 35 y el 40% de nuestra huella. Al 2030 vamos a estar reduciendo entre el 40 y el 60% y en alcance 1 y 2, por supuesto, y al 2050 nos hemos planteado un reto de ser carbono neutrales en alcance 1, 2 y 3 en lo que podamos manejar a través de la compañía. Y ese segundo paso al 2025 lo vamos a hacer mucho antes del 2025 porque el eje central de la estrategia está en la interconexión. Entonces, debo contarles que en próximos días vamos a estar anunciando que nos estamos interconectando al sistema eléctrico nacional. Vamos a estar en principio generando 5 megavatios y antes de finalizar junio deberíamos estar generando 50 megavatios. Esto quiere decir que el 90% de nuestra producción, que está en Llanos 34, que es el bloque, digamos, más importante, que tiene más del 60% de producción de la compañía, va a estar interconectado y ustedes saben que ese es nuestro sistema interconectado básicamente de la matriz hidroeléctrica. Entonces eso reduce sustancialmente la huella y después de esto vamos a complementar esto con la entrada en operación en el mes de julio o agosto, China permitting, que podamos poner en operación nuestra granja solar con la que vamos a generar 10 megavatios adicionales. Entonces todo esto nos va a permitir cumplir la meta mucho antes del 2025 y pues a eso le sumamos muchas otras iniciativas de eficiencia energética que pasan por algo que nos encanta y es poder patrocinar todos estos proyectos de innovación desde nuestros propios profesionales y, por supuesto, patrocinar, estimular y algunos de esos funcionarán, algunos no. Le estamos metiendo toda la tecnología y toda la disposición de nuestro equipo de IT. Estamos aplicando inteligencia artificial en algunos proyectos, estamos trabajando en reducción de todas las cosas operativas que muchos ingenieros aquí ubican mucho más fácilmente que yo, pero estamos trabajando en disminuir la temperatura de las calderas, en reducir el consumo de energía de distintas maneras y con distintas iniciativas, en fin, todos los temas que están asociados a mitigación, por supuesto, pero específicamente a eficiencia y reducción en el consumo de energía. Así que yo creo que vamos a cumplir con esa meta, esperamos que sí, esperamos estar anunciando próximamente al mercado toda la interconexión que va a ser un hito muy, muy importante para nosotros y para el sector, porque pues ya los 84 aporta un muy buen porcentaje de la producción privada del país. Muchas gracias, Marcela. En línea con eso que se menciona, y la pregunta va para Carlos, hablábamos ahí preparando esto hace unos minutos y discutiendo el contexto. El viceministro se refería al tema también de esa reducción de un 51% de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Y siempre pues eso genera una discusión que yo planteo como lo que pasa a veces en la discusión en California. Cuando uno mira en California, entonces para mañana por la tarde todo el mundo tiene que tener carro eléctrico. Entonces el doctor Ucros está buscando hoy carro eléctrico para moverse. Lo bueno de conocer aquí a todo el mundo es que uno puede hacer preguntas al público de esa forma. Es parte de lo que acordamos aquí que uno puede hacer para generar dinámica y estrés en el público también. Entonces, en ese contexto, Carlos, ¿cómo está mirando Schlumberger el tema desde el punto de vista de esas metas de reducción, de los procesos, de lo que está pasando en el día a día empresarial? Gracias, José Luis. Me cambiaste el formato, creo, ¿no? Pero, bueno. No, primero quería expresar el honor que siento de compartir este panel con dos grandes mujeres y con Rafael, un gran amigo también, y por estar acá en Colombia conociendo Barranquilla. Yo quiero hacer unas reflexiones antes de tratar de responder tu pregunta. La primera vez que se comenzó a hablar del tema del cambio climático fue exactamente hace 40 años en el Congreso Mundial de la Tierra en Río de Janeiro.
y participaron 37 países, la gran mayoría europeos en eso. ¿Y por qué? Porque los países europeos creían que ellos eran los que tenían la mayor responsabilidad sobre lo que estaba pasando, para tratar de coordinar un poco con lo que mencionabas. Pero, ¿qué ha pasado en los 40 años? Dentro de esos países europeos, yo creo que muchos se habrán dado cuenta que Alemania, por ejemplo, fue uno que tomó un liderazgo, sobre todo en temas normativos, para tratar de hacer un cambio en esa dirección. ¿Pero qué ha pasado con Alemania? En 40 años, su matriz energética en la dependencia de combustibles fósiles pasó de 87% a 83%. Yo creo que mucho walk y poco talk, probablemente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también nuestra industria, y lo mencionaban en unos slides hace un momento, contribuye con el 42% al impacto en las emisiones del cambio climático, en alcances 1, 2 y 3. Entonces, las cosas tienen que pasar por nuestra industria, definitivamente. Somos parte de la solución más que parte del problema. Entonces, ese es otro punto muy importante a considerar. Pero hay uno adicional. Para el 2030 planteamos que tiene que reducirse el 50% en las emisiones. Pero al mismo tiempo, para el 2030 queremos un crecimiento económico mundial del 40%. Es un doble desafío y las cosas tienen que ir en esa dirección. Y definitivamente se los garantizo, y el conflicto actual está demostrando que no va a pasar nada sin nuestra industria. Y estos 40 años de historia con un país enfocado también lo demuestran. Entonces, hago esta acotación, esta introducción, y aquí lo ligo un poco a mi propósito personal. Yo pienso que todos como líderes tenemos una obligación de crear nuevos talentos en nuestra gente. Talentos como la colaboración, como la empatía, como la autenticidad, como el hacer las cosas con un propósito y realmente poner eso por delante de, porque si no, nada va a pasar. Si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Alemania en 40 años. Porque si a la hora de la hora, cuando llega la hora del té, ponemos por delante los objetivos de siempre, las decisiones cortoplacistas, lo que nos dicta el mercado, lo que nos dicta la sociedad de una manera puntual en un determinado momento, y nos olvidamos de los objetivos de largo plazo, no importa qué targets nos pongamos, yo creo que va a ser imposible alcanzarlos. Entonces, y todas esas características que mencioné, resulta que son al mismo tiempo, y aquí tengo el gusto de compartir con dos mujeres, son características intrínsecas del liderazgo femenino, que no es solo de la mujer, el hombre también puede tenerlo, pero que son fundamentales para avanzar en la dirección correcta. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, y cuando quiero hablar de colaboración, de empatía y todo lo demás, yo creo que pensar en que Colombia puede tomar un rol excluyente no sería el camino. Yo creo que somos parte de un planeta. Probablemente los números tienen que medirse bien. El ministro encargado mencionaba que hay trabajo todavía por hacerse en los números. Entonces, ese es un punto. Ahora paso a Schlumberger. En Schlumberger sí hemos seteado objetivos como compañía basados en una organización que se llama Scientific Based Targets, o sea, objetivos basados en la ciencia. Y nos tomó mucho tiempo llegar a eso. Definimos un baseline basado en el 2019 y tanto para alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El mayor impacto nuestro está en alcance 3, solamente para poner un poquito de números. Alcance 1 es 1.8 millones de toneladas en el 2019, alcance 2 0.7, pero alcance 3 52 millones de toneladas. Es un número grande.
el número que mencionaba aquí el ministro para el 2030 era de 350 millones. O sea, la contribución nuestra como compañía a nivel global es de 55 total, incluyendo los 52 en alcance 3. Y el alcance 3 es el alcance de nuestros productos y servicios hacia el resto de la industria. Entonces, con esos números, el objetivo que tenemos es en el año 2025 reducir 30% en alcance 1 y 2, en el año 2030 50% en alcance 1 y 2 y 30% en alcance 3, y al 2050 aspiramos a un net zero con poca compensación, con poco impacto de la compensación. Pero, de nuevo, volviendo, esos números como tales, si es que no cambian otras cosas, pueden terminar quedándose como números, ¿no? Entonces, tiene que haber un verdadero esfuerzo por trabajar en esas cosas del liderazgo que nos van a llevar a tomar las cosas en serio y avanzar en la dirección correcta. Entonces, con eso habiendo dicho, el propósito de Schlumberger es el de, como compañía tecnológica, el de crear tecnología que permite el acceso a energía con el beneficio de todos. Esa parte final de el beneficio de todos es algo que significa mucho. Entonces, y bueno, enfocados en reducir nuestras propias emisiones, crear tecnología de transición que ayude a los clientes a reducir sus emisiones y trabajar al mismo tiempo en innovación en energías limpias. 3 puntos en los que trabajaremos y bueno, traté de ser corto. Disculpe. Muy claro, Carlos, mil gracias. Y ahí, para que aquí internamente nos vayamos preparando para la segunda ronda, y es esa discusión de metas o procesos, que es un enfoque doble para que lo vayan pensando para cuando volvamos a esa segunda vuelta. Rafael, la deforestación. La deforestación, pues obviamente es uno de los temas que se ha mencionado acá también, el tema de reforestar, una de las grandes preocupaciones del país. Hay distintos programas, Parques Nacionales está haciendo un esfuerzo grandísimo. ¿Cómo ven desde el sector, en este caso Jocol, cómo están viendo el tema de deforestación y reforestación y la contribución que hace el sector hidrocarburos a esta temática, particularmente teniendo en cuenta temas como compensaciones, se ha hablado de servicios ambientales, de la posibilidad de que el sector contribuya a esa realidad? La ACP ha estado trabajando en el tema de la obligación derivada normativamente de plantar árboles por número de empleados, etcétera. ¿Cómo están viendo eso en Jocol? Bueno, excelente, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la ACP por esta invitación y estoy muy contento de estar acá. Primero, en Barranquilla, muy buena ciudad. Y segundo, demostrando con hechos, como dice ahí, de sostenibilidad lo que hace la industria. Y tal vez un hecho que veo así evidente rápidamente es que hace como unas 3 semanas tal vez estuve en Cartagena en un congreso internacional de geología, hablando de exploración y demás, y me vi con varios colegas presidentes de compañías de exploración y producción de petróleo y gas. Aquí veo a todos, aquí sí no faltó ninguno. Entonces ese es un hecho verídico. Y para la pregunta me gustaría también una introducción un poco larga, es decir, porque yo diría que primero que todo hay que entender dónde está el problema, ¿no? Y la solución saldría de identificar ese problema. Y el problema no es el petróleo, ¿no? ¿Qué es el petróleo? O el gas o el carbón. El petróleo es una sustancia orgánica que almacena energía, ¿cierto? ¿Y cómo es que la almacena? Bueno, hace mucho tiempo plantas, fitoplancton, utilizaron la energía solar y el CO2 y otros químicos para crecer, desarrollarse, ¿no? Y eso alimentó animales y toda esa materia orgánica se convirtió en petróleo y demás. Entonces, a fin de cuentas, el petróleo es una pila natural o una batería natural que almacena energía solar, ¿no? Y hoy que estamos hablando mucho de baterías solares y demás, eso es el petróleo natural, batería que almacena energía solar. ¿Y el problema dónde está? Bueno, dice, no, es que para tener acceso a esa energía hacemos la combustión, una reacción química. Y esa combustión genera CO2. Pero otra vez, el CO2 no es el problema, el CO2 es una sustancia química natural que existe en la atmósfera, también en el subsuelo,
Es más, sin CO2 no habrían plantas, no habría vida como la concebimos. Entonces, ¿dónde está el problema? No, es que estamos consumiendo mucha energía aceleradamente y generando más CO2 del que puede absorber el planeta. Pero el consumo de energía pues no está mal, es decir, inclusive es uno de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta, tener energía asequible para todas las personas. O sea que, y es directamente proporcional el bienestar de las personas con el consumo de energía. Entonces ahí tampoco está el problema. Entonces es la absorción. Y se pueden pensar si nosotros pudiésemos absorber todo el CO2 que genera la combustión de nuestra fuente de energía, petróleo, gas y demás, pues en la gráfica que mostró el ministro aparecería cero efecto invernadero de la industria, cero neto, porque se absorbería todo el CO2. Y el mejor invento que hay para absorber ese CO2 son las plantas, el fitoplancton también el mar. Y la deforestación sí va definitivamente en contra de eso, no está ayudando, está agravando el problema. Y lo otro es que la deforestación también lleva a otros problemas, ¿no? Los bosques, los páramos, donde decía también el viceministro, son los que almacenan el agua, ¿sí? Y almacenan la biodiversidad, que también queremos preservar. Entonces la respuesta correcta, fácil sí es, hay que detener la deforestación y reforestar. Y eso es lo que está haciendo la industria. Dentro de los objetivos que puso el gobierno de reforestación, a fines del año pasado, la industria había sembrado cerca de entre 5 o 6 millones de árboles en el país, y es un hecho. Y seguramente vamos a concluir el periodo de 2022, yo esperaría con unos cerca de 8 millones de árboles, 8 millones, es un gran número. Particularmente en el grupo Ecopetrol, al 2021 había contribuido con 4.4 millones y Jocol en particular con 1.3 millones de árboles. Es decir, una tercera parte de lo del grupo Ecopetrol, y nosotros producimos como un 5% de lo que produce el grupo Ecopetrol. Entonces, desde Jocol sí estamos haciendo un esfuerzo visible e importante en esta contribución. Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Por allá en 1994, Jocol creó una reserva natural, que es la Tribuna, que está en el Huila, y en realidad es muy bonita, y es un bosque seco tropical con una gran preservación de especies habitantes de ese particular ecosistema. Y actualmente nuestro mayor lugar de siembra de árboles es el campo Ocelote, que queda en el llano. Y yo fui cuando iniciamos a sembrar, y desde cuando uno llega en avión, eso es cerca en Puerto Gaitán, no se veía nada, un terreno seco. Ahora va uno y sí se ven ya las plantas. Ya las plantas inicialmente tenían como 10, 15 centímetros, ya tienen, no sé, 50 centímetros, ya se alcanzan a ver. Y la idea que tenemos es que cuando uno invite a alguien, vaya al campo de petróleo, va, se queda al día y se devuelve y le pregunten qué vio. Vimos una reserva forestal y no vimos nada más. Una reserva forestal que captura CO2, pero también produce energía. Es el tipo de contribución que queremos hacer nosotros. Muchas gracias, muy amable, Rafael. Doctora Ana, a nivel de Shell, ¿cómo están viendo el tema del cumplimiento de estas metas, de la realidad de una transición en la que hay una contribución necesaria al tema de cambio climático y esa realidad cómo la están mirando tanto internacionalmente como en Colombia a nivel de Shell en este momento? Bueno, primero, obviamente un agradecimiento a Francisco, a todo el equipo de la ACP que nos dio una excelente excusa para volvernos a ver en Barranquilla. Hay muchas personas que yo no veía hace una pandemia, así que ha sido un placer verlas y estoy segura que van a ser 2 días de conversaciones adentro y afuera muy provechosas. Efectivamente, José Vicente, quisiera como dividir la conversación como en 3 puntos para contestar tu pregunta. La primera es, ¿cuáles son las metas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son esas metas a largo y corto plazo, como decía Carlos, que nos hemos trazado en Shell para poder contribuir a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía? Lo segundo, el cómo lo queremos hacer.
Lo tercero es un poco de un reality check, ¿cómo vamos? ¿No? Porque uno puede poner metas y hacer muchas proyecciones, pero si no hace un trabajo juicioso de ir mirando cómo van las cosas, pues no sabe si la fórmula le está funcionando o no. Entonces vamos a hablar un poco de cómo vamos en ese ejercicio y lo último es un poco eso cómo se aterriza en Colombia, eso qué significa para lo que estamos haciendo en Colombia. No se preocupen que no les traje 150 slides, solamente son un par de números y de gráficas que por lo menos a mí me ayudan a hilar un poco mejor la conversación, así que probablemente es más para mí que para ustedes. Entonces, impulsando el progreso es el nombre de la estrategia que en el 2020 definió Shell para precisamente acelerar el proceso de descarbonización de la economía y acelerar el rol que las compañías energéticas, incluida Shell, tienen en ese proceso de descarbonización de la economía. Y lo decidimos llamar Impulsando el Progreso un poco con el llamado que hacía Carlos, porque creemos que la descarbonización de la economía, la reducción de emisiones, tienen que ir siempre en un diálogo permanente con garantizar el acceso a energía constante, pagable o affordable, como se llama en inglés, que nunca he encontrado un término en español que lo defina exactamente, asequible, diría yo, y mucho más limpia, por supuesto. Y cómo vamos efectivamente viendo el impacto que el poder acceder a ese tipo de energías tiene en la sociedad. Entonces, el mensaje de amor de los abogados, que se lo resumo en por favor no tomen ninguna decisión de inversión con base en la información que les voy a presentar el día de hoy en relación con Shell. Muy bien, este es Impulsando el Progreso. Es, digamos, una estrategia que tiene cuatro puntos en los cuales nosotros nos estamos concentrando. El primero, nuestra meta a largo plazo, ese camino o esa luz al final a la que queremos llegar. Ser carbono neutral para el 2050. Carbono neutral en Scope 1, 2 y 3. Es decir, carbono neutral en nuestras operaciones, en la energía o las fuentes energéticas que utilizamos y también en los productos y servicios que le llevamos a los terceros. Uno diría que la parte 1 es relativamente, no sé si más fácil, pero está más en control. El gran reto, hemos visto nosotros, por supuesto, es el Scope 3. Pero nuestra meta, y quiero eso dejarlo súper claro, es ser carbono neutral en Scope 1, 2 y 3 para el 2050. Obviamente, como decía Carlos, eso se ve lejísimos. Entonces, hemos hecho también un ejercicio de poner metas al 2025, 2030, inclusive al 2022, donde dijimos que íbamos a reducir entre 3 y 5% las emisiones de Scope 1 y 2. Y ahorita vamos a ver un poco en ese ejercicio de chequear la realidad, cómo vamos con eso. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? ¿O cómo creemos que es un camino adecuado y no es una receta mágica? Es la que nosotros, digamos, en consultas con nuestros diferentes actores, la sociedad, los gobiernos, nuestros inversionistas, llegamos a esta estrategia que voy a tratar de simplificar. Entonces, lo primero es una cosa muy importante y es impulsando las vías, impulsando los hogares. ¿Cómo? A través de proveer, digamos, productos energéticos mucho más limpios, mucho más asequibles y mucho más confiables, porque el tema del acceso y la confiabilidad de la energía es muy importante. Y ahí aprovecho para mandar la primera cuña sobre el rol, por ejemplo, que tiene el gas natural en precisamente darle confiabilidad a la energía que todos recibimos. Pero impulsar las vidas o impulsar los hogares también pasa por un elemento muy importante, que lo tocó Rafael, lo tocó Carlos, y es cómo nosotros impulsamos generar una sociedad mucho más incluyente y diversa. Y eso pasa por tener una compañía que al final logre reflejar a los clientes, a los gobiernos y a las comunidades con las que nosotros nos relacionamos todo el tiempo. Y aquí tengo que hacer un punto de partida y un comentario, y es que celebro mucho ver la diversidad que hay en este escenario. No solamente en el escenario grande, sino, digamos, en el público. Hay diversidad nacional, hay diversidad de género. Aprovecho para saludar a mis colegas y amigas de Women in Connection que están acá. Hay diversidad también de origen geográfico, tenemos ingenieros, abogados, sociólogos, y yo creo que eso es una cosa muy importante, como este sector ha podido avanzar en tener diversidad y en poder reflejar efectivamente a los clientes a los cuales nosotros servimos. Entonces, impulsando las vías es toda una estrategia para impulsar la vida de las personas, los hogares y crear una sociedad más incluyente, con metas, obviamente, directas y muy duras en materia de la composición de nuestra compañía. Y, por ejemplo, en materia de equidad de género, tenemos unas metas muy claras en los próximos 5 años para garantizar una participación femenina en los 1.400 trabajos top de la compañía.
yo todavía no estoy entre esos 1.400, pero vamos en un proceso de avance importante y yo creo que en eso también hay que poner metas. No se trata de solamente temas operacionales o tema de los productos, sino también cómo somos como compañía, porque al final el éxito de esta estrategia y de cualquiera va a pasar por las personas que efectivamente la implementen y por eso es importante trabajar con las comunidades, pero también hacia adentro, entrenarnos y tener una fuerza de trabajo diversa. Segundo elemento súper importante es la naturaleza, ¿cierto? Respetar la naturaleza, protegerla, pero además hacer cosas más allá de eso. Y Rafael lo explicaba cuando nos estaba un poco caminando por cuáles son los temas críticos o claves para efectivamente lograr una descarbonización de la economía y disminuir los gases totales de efecto invernadero. Y yo creo que ahí el respeto por la naturaleza, nosotros tenemos como dos aproximaciones. Una, con unas metas desde el punto de vista operacional muy claros en materia de manejo de aguas o utilización de aguas en nuestros temas operacionales. Y lo segundo también es el manejo, por ejemplo, de residuos y cómo en los productos de Shell hemos aumentado significativamente, por ejemplo, el uso de plástico reciclable. Y eso es una manera también de tener metas claras. Pero volviendo al tema del contexto y de cómo crea uno efectivamente una mentalidad en una compañía para poder moverse hacia la transición energética, una de las cosas que hemos visto es que es importante tener, claro, el entrenamiento, la sensibilización, que todos en la compañía logremos entender el propósito hacia el que vamos y los pasos que se necesitan para llegar, pero también a veces necesitamos apretarnos un poco. Entonces, en los proyectos, por ejemplo, en la evaluación de proyectos de Shell hoy, con un portafolio dinámico que tenemos, que es como lo queremos llamar, pues tuvimos que tomar algunas decisiones duras. Había proyectos que eran muy rentables económicamente, pero con un altísimo impacto en gases de efectos de invernadero. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, nos tocó decirles adiós del portafolio de Shell. Entonces, en la evaluación de proyectos al principio, el tema de intensidad en gases de efectos de invernadero es muy importante al momento de evaluar y constituir el portafolio. Pero también a nivel personal, cuando a Carlos, que está acá acompañándome de Shell, o a mí nos evalúan al final del año y nos van a dar la remuneración del final del año, un elemento fundamental con un peso casi del 20% del performance total tiene que ver con el desempeño de la compañía en materia de transición energética y cambio climático. Entonces hay que poner los incentivos correctos y yo creo que eso tiene que ver con todo el tema de impulsando las vías y respetando la naturaleza. Pero pues por supuesto todo esto tiene que ir de la mano con generar valor a nuestros shareholders y poder tener un negocio que es sostenible, que es resiliente y que efectivamente va a poderse mantener e invertir hoy en las energías del futuro con un negocio que pueda efectivamente seguir contribuyendo con eso. Ya para finalizar, prometí no demorarme mucho, simplemente quiero que veamos un poco entonces cómo vamos, ¿no? Entonces, impulsando el progreso 2020, pusimos unas metas al 2050 con metas a corto plazo. Y hace 2 semanas lanzamos un reporte que para quien le interese está en la página web de Shell sobre Energy Transition Report. Y es, veamos en números esto cómo se está viendo y cómo vamos. Y yo quisiera destacar un par de números que son bien interesantes. Con una línea de base de 2016, y eso es muy importante, hay que tener una línea de base, hay que tener unos indicadores y unos sistemas de medición creíbles, porque si no esto puede parecer washi-washi. Entonces yo creo que es importante ser muy cuidadosos en cómo nos medimos, cuál es la línea de base y quién es el tercero que puede validar esa medición. Entonces con una línea de base 2016 hemos logrado hace 2 semanas, al 2021 en realidad, disminuyó el 18% en emisiones de Scope 1 y 2. Y yo creo que eso es un avance importante que nos permite de nuevo acercarnos con el comentario que hacía Carlos, en el corto plazo con una meta, pero que nos ayuda a caminar hacia la meta final, que es ser carbono neutral en el 2050 en Scope 1, 2 y 3. Scope 3, ese es el más complicado, sobre todo porque pasa también por un elemento importante y es las compañías tenemos un rol muy importante en que la tecnología, en tratar de tener fuerza laboral diversa y capaz de comprender el reto tan grande al que nos enfrentamos, pero también hay un rol muy importante que juegan los gobiernos en establecer las políticas públicas adecuadas y ahorita en la presentación que hacía Promigas, que a mí me pareció, aprovecho para decir, fascinante, había pedido que me explicaran todo el tema de hidrógeno con claridad y no lo había tenido tan claro como ahorita, pero hay un problema irregulatorio, entonces hay un esfuerzo del sector privado, pero la regulación no parece dar los caminos para hacerlo viable. Pero el tercer elemento es los consumidores, y los consumidores a veces no tenemos el mismo nivel de conciencia para tomar decisiones energéticas inteligentes, ¿no? Y había un estudio que vimos hace poco que dice que el 45% de los colombianos no están dispuestos a pagar más por una energía que sea más limpia.
Entonces ahí digamos que uno dice, bueno, yo puedo hacer muchos esfuerzos, pero también hay una labor muy importante y ahí sí tenemos un rol como compañías en sensibilizar a las comunidades y en explicar de una manera clara la importancia de tomar soluciones energéticas adecuadas. Obviamente, simplemente quiero mencionar el tema de ofrecer posibilidades, el tema de más de 90.000 puntos de carga eléctrica de vehículos, incluidos los hidrogasolineras, no me acuerdo cómo se llama, pero digamos cargadores de hidrógeno, de puntos de carga eléctrica. Hemos transformado, estamos empezando a transformar la compañía, entrenamientos, diversidad en todos los temas de transición energética. Y todo eso, digamos, es un esfuerzo que estamos haciendo, probablemente no es suficiente. Y con eso simplemente termino para decir que en el caso de Colombia, la transición energética va a variar, o qué se entiende por transición energética, la rapidez o la lentitud, la aproximación, varía de país en país. En el caso de Colombia, Shell tiene una apuesta muy grande en el gas. Creemos que el gas es el combustible que le va a ayudar a apalancar la transición energética a Colombia, pero que también le va a dar seguridad energética y que va a contribuir con la mejora en la calidad de vida de los colombianos. Acuérdense que 1.2 millones de hogares todavía cocinan con leña, o sea, esto no es un tema menor y en zonas muy cercanas a donde estamos ahorita. Entonces, eso es una cosa muy importante, el rol del gas natural, y creemos que en Colombia, por ejemplo, es un país donde el gas natural tiene un rol preponderante en todo el tema de transición energética y de seguridad energética. Pero como decía, no es suficiente, le estamos apostando también y recibí con mucha emoción el comentario del viceministro que decía que se iban a concentrar en poder terminar la regulación de mercados de carbono. Esa es una área donde también estamos invirtiendo en Colombia, donde queremos desarrollar un negocio y Colombia, digamos, el suelo y las características de la superficie nos ayudan a poder tener un negocio de lo que llamamos soluciones basadas en naturaleza, que básicamente es que cuando no podamos prevenir o mitigar los gases que se producen, pues podamos compensarlo a través de soluciones basadas en naturaleza, muy en línea con lo que decía Rafael y la importancia de reforestar y de utilizar la naturaleza de la mano en este proceso de lucha contra el cambio climático. Y obviamente estamos viendo otras alternativas, cómo creamos lo que llamamos nosotros soluciones energéticas integrales, donde yo puedo tener el gas, pero puedo también ver cómo juego con las soluciones basadas en naturaleza, con producción de renovables y con otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que Colombia está en un momento muy importante. Creo que ha hecho unos compromisos a nivel mundial ambiciosos pero posibles, y creo que todos tenemos un rol muy importante, tanto como empresa privada, como reguladores o miembros del gobierno, pero también como consumidores, para tomar decisiones energéticas inteligentes, sostenibles y sobre todo en armonía con el ambiente, porque es bastante intimidante este mapa o este globo terráqueo al frente. Entonces, muchas gracias, yo lo dejaría así, José Vicente. Muchas gracias, Ana, muy amable. En la segunda vuelta de pregunta, como mencionaba, y tal vez para todos, la idea es que de pronto comenten sobre ese tema, y es algo que se ha mencionado, no sin antes anotar una cosa bastante interesante que me parece podemos rescatar de lo que todos han dicho, y es, se decía antes esta mañana que la narrativa, nos faltaba una narrativa y que de pronto esa narrativa no era visible. Y creo que si algo se evidencia en este momento es que claramente sí hay una narrativa y que hay que hablar la narrativa duro para que se escuche, porque realmente a veces lo que pasa es que existe y lo que de pronto faltaría es hablarlo más duro, porque sí se está haciendo mucho y sí se está contribuyendo de manera eficaz para ese desarrollo en la transición energética de manera muy importante. Entonces, en esa línea, 2 minutos cada uno para ir redondeando ante el almuerzo inminente, ¿cierto? Y la fatiga inminente voy a arrancar de allá, ¿cierto? La pregunta está atada a esta discusión que a veces es un poquito politically incorrect, pero que es muy importante, y es ¿cómo ven ustedes cómo compaginar el tema de las metas que nos autoimponemos como estados, ¿cierto? Y no solamente Colombia, sino todos los países, cuando nos imponemos estas metas, ¿cierto?, tan agresivas, cuando nos subimos a tratados, Escazú ahora que genera ese Mufasa en el mundo, ¿cierto? Entonces, todas esas realidades, ¿cómo vemos esas metas que nos imponemos como estados? Porque obviamente hay un tema político en esa realidad de nos vamos a subir y vamos a ser los mejores, ¿cierto?, frente
a la realidad de los procesos, a la realidad de la capacidad que estamos escuchando aquí en temas forestales, en temas tecnológicos, etcétera. ¿Cómo balanceamos eso de una mejor manera para no uno autoahogarnos y terminar en un escenario que para mí sería terrible, y es que uno cada vez que llega a la meta no llegó a la meta, ¿cierto? Y de otra parte, pues para poder ser eficaces en la gestión empresarial desde el punto de vista de esa realidad de cambio climático. Por favor, Carlos. Gracias, José Luis. Yo pienso que arranca con estar claros en nuestra responsabilidad, arranca con estar claros en nuestro compromiso y tener convicción absoluta de que hay que ser parte de la solución. Por ahí arranca. Ahora, con eso en mente, definitivamente nuestra aspiración tiene que ser a dónde queremos llegar y después ir haciendo que las metas nos guíen, no la otra forma. No partir de la meta, sino partir en a dónde, quiénes queremos ser y a dónde queremos llegar. Yo creo que con eso en mente, y vuelvo a lo que decía al inicio, de que necesitamos, sobre todo en el medio del mundo actual, que es un mundo VUCA, ¿no? Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde las cosas cambian a una velocidad increíble, necesitamos unir fuerzas, necesitamos colaborar, necesitamos incentivar la creatividad en toda nuestra gente, abrir espacios de empoderamiento y de todo eso, para que caminemos en la dirección que tenemos que caminar. El problema es real, yo creo que eso no podemos ocultarlo, pero también al mismo tiempo nuestro rol en la solución también es real. Entonces hay que crear, incentivando esa creatividad, esa innovación, hay que crear nuevos procesos, hay que crear nuevas tecnologías, hay que hacer las cosas mejores, pero sabiendo que vamos a estar por algunas décadas más siendo parte integral de la economía en el planeta y en Colombia sobre todo. Muchas gracias, Carlos. Ana. Pues, José Vicente, yo volvería al punto de que creo que la transición energética es algo que varía de país en país. El cómo entenderla y el cómo aproximarla. O sea, creo que ningún país les quedaría muy difícil y a ningún ser humano se puede, digamos, quedar atrás en tener algún tipo de plan para el tema de transición energética. Y yo creo que en Colombia hay bastantes oportunidades alrededor de eso. Lo primero es, y lo mencionaba hace un rato, en tema de soluciones basadas en naturaleza. Yo creo que Colombia, más allá de utilizar ese negocio para poder suplir sus propias necesidades y llegar a la carbono neutralidad en 2050, se puede convertir en un foco y lo que llamamos nosotros un heartland, un área, digamos, importante para el mercado de bonos de carbono. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí hay una oportunidad importante considerando las características de biodiversidad del país. Entonces, por el lado de soluciones basadas en naturaleza, creo que, de nuevo, tenemos que ver qué rol o qué papel podemos jugar en lo que es la transición energética. Lo segundo, creo que también hay que pensar muy bien en cómo aproximar una transición energética. Y de nuevo, no creo que sea la receta mágica, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una aproximación por sectores, ¿sí? En vez de tratar de descarbonizar todo el tiempo por geografías, es cómo priorizamos los sectores. Y hay sectores mucho más difíciles de abatir, como el sector transporte, aviación. Eso requiere unas medidas y una aproximación diferente al que tiene, por ejemplo, la electrificación. Entonces yo creo que una aproximación por sectores, inclusive para Colombia, sería algo interesante, impulsando, por ejemplo, el rol del gas natural en sectores tan difíciles de abatir como el sector de transporte pesado o el sector de transporte público. Entonces eso es lo segundo que quiero decir. Y lo tercero, insisto, ¿qué podemos hacer también a nivel de Colombia para concientizar al consumidor en tomar mejores decisiones energéticas? Tanto en materia de desperdicio energético, no tengo los números, pero los voy a conseguir porque el otro día estaba oyendo una conversación sobre la cantidad de energía que se desperdicia. Y eso es una lástima, porque eso son emisiones desperdiciadas, es trabajo desperdiciado y es energía que podría canalizarse mejor. Entonces yo creo que también ahí hay un trabajo interesante para hacer, pero creo que las metas de Colombia son ambiciosas pero posibles. Y creo que lo que tenemos que hacer en Colombia es identificar dónde podemos sacar el mejor provecho para conseguir las metas de descarbonización de la economía,
pero también para como país tener beneficios y digamos, retornos importantes en este ejercicio de transición energética. Muchas gracias, Ana, muy claro. Marcela. Yo creo que la meta de descarbonización al 2050 es una meta durísima. Es una meta, entiendo todas las razones y es un fenómeno del que nosotros no podemos marginarnos y nos corresponde realmente trabajar por ella, pero también tenemos que reconocer que este país tiene unas necesidades enormes de desarrollo, que las metas no pueden fijarse exclusivamente desde Bogotá, y que no, de alguna manera tenemos que reconocer que todavía hay unos grandes sectores del país que, como mencionaban, están todavía cocinando con leña y que requieren del gas natural, por ejemplo, o unos niveles increíbles de pobreza multidimensional que aún persisten en Colombia y que para superarlo requieren un esfuerzo enorme, no solamente de nuestro sector, sino de muchos sectores, que van a hacer muy difícil cumplir la meta. Sin embargo, la meta está y si no nos fijamos metas, no avanzamos. Entonces, las metas retadoras nos invitan a repensarnos y ese es un esfuerzo en donde este sector tiene mucho que aportar porque lo está haciendo desde hace un montón de tiempo y ahora con mucha más razón por los mismos retos del entorno en el que estamos operando. Definitivamente creo que no es un reto exclusivamente nuestro. Creo que esto es un reto multisectorial y el mundo entero nos está mirando a nosotros como, ¿y ustedes qué van a hacer con la transición energética y el cambio climático? Y yo invitaría aquí a que hiciéramos las cuentas de cuánta agua usamos nosotros versus cuánta agua usa el sector agroempresarial. O sea, nosotros usamos el 1.6%, ellos usan el 40 y tanto % de agua. Nosotros generamos emisiones que son apenas comparables con las que y no me voy a ir aquí contra ningún otro sector porque como tú dices es políticamente incorrecto, pero pues hay muchos sectores que contribuyen y que no están haciendo el mismo esfuerzo y que deberían estar acá, porque digamos, el planeta es de todos. El planeta es de los que estamos produciendo la energía para el desarrollo y de las que lo están utilizando para generar ingresos para otros sectores. Este reto es un reto importante, es un reto donde nos tenemos que montar todos, es un reto donde tenemos que dejar de ser egoístas en el sentido de que cada uno sálvese quien pueda y haga eficiente su negocio, sin olvidar que es una transición energética que debe hacerse con muchísima equidad, teniendo en cuenta cuál es la dimensión de las emisiones que está generando Colombia. O sea, hablar de que Colombia contribuye en el 0.5% de las emisiones del mundo, no, ni siquiera, y de eso una mínima parte está aportada por el sector de hidrocarburos. O sea, hacer parte de la agenda de la reducción de emisiones cuando Colombia está produciendo menos del 1% y pretender que vamos a estrangular a una economía que está en desarrollo, que tiene enormes oportunidades y que pues claramente además está un poco aporreada después de la pandemia y aún a pesar de la reactivación que hemos visto, pues yo creo que es un poco irreal. Sin embargo, la meta está. Y pues nos invita a todos a trabajar por ella, a seguir mejorando y además porque por más que aportemos una mínima parte de las emisiones, pues todos estamos en igualdad de condiciones en este planeta. O sea, esto no se calienta por unos pedacitos más que otros, esto se calienta todo y nosotros particularmente tenemos un entorno que se podría beneficiar muchísimo de, como lo mencionaba Ana ahora, de innovación, de compensación y ojalá que otros países que producen muchas más emisiones pensaran en compensar en Colombia y de generar alternativas de reforestación y demás en entornos tan biodiversos como el nuestro. Ante todo, transición con equidad, trabajo multisectorial y pues compromiso de todos nosotros y los consumidores y nosotros como consumidores y nosotros como familias.
Muchas gracias, Marcela, muy amable y muy claro. Me hace recordar la frustración que siento cuando veo un camión en las vías colombianas emitiendo gases, efecto invernadero, ¿cierto? Y marco el 737 y me contesta un buzón de voz que dice opciones 1 a las 7, 6 emisiones, 6 emisiones. Favor digitar el número de la cédula del infractor. Favor indicar las placas del infractor. Entonces tenemos que, toda la razón, muy importante, tenemos que ser conscientes de esa realidad porque si no estamos haciendo poco cuando estamos haciendo mucho en este sector. Rafael. Bueno, yo creo que varias cosas que dijeron seguro las voy a repetir, pero de pronto desde otro ángulo. Yo creo que las metas hay que sopesarlas bien y entender para qué son y para qué no. Es decir, las metas no son para lograrlas a todo costo, independientemente del cómo lograr la meta. Yo creo que el cómo es a veces o generalmente más importante de la meta, del número en sí. Y doy un par de ejemplos. En una conferencia que estuve, escuché a un ministro de un país africano y el ministro decía, nos están exigiendo descarbonizar nuestra sociedad y nunca hemos estado carbonizados, nunca disfrutamos de los beneficios de la energía abundante, disponible, asequible que brindan los hidrocarburos. Entonces hay que pensar eso con equidad. Y eso es en el África, pero está en Colombia. También ya aquí hablamos de que en Colombia no se le puede decir a un señor que cocina con leña, sabe que ya no cocine más con leña ni con gas, va a tener otra solución mucho más costosa, pero deje de hacer lo que está haciendo. Hay que pensar eso, ¿no? Equidad. El otro tema también, y este ya no fue en conferencia, no me la paso en conferencias, ese ya fue por televisión, un ministro alemán diciendo que en Alemania habían prohibido el fracking que buscaba producir gas para ese 83% de energía que necesitan, y lo prohibieron el fracking y ahora están comprando gas que se produce con fracking en los Estados Unidos, sin tener el beneficio de la inversión local y con una mayor huella de carbono, porque tienen que mover un tanquero desde los Estados Unidos hasta Alemania. Entonces, esa tampoco es la forma de reducir, es decir, prohibir el fracking tampoco es la forma. Entonces, después cuando uno dice qué es lo que no debo hacer, qué es lo que debo hacer, pensando en la condición de país, que también se habló, qué somos, qué no somos, lo dijeron también por mi gas, aquí producimos gas, otros países no, o sea, nuestra solución tiene que ser diferente, eso. Y ya para cerrar, ¿qué tipo de soluciones son las que me gustan más? Las soluciones basadas en la naturaleza, definitivamente. Nosotros los humanos somos muy inteligentes y hemos desarrollado muchas cosas, pero la naturaleza fue la que nos creó, ¿no? Entre otras cosas, o sea que, como dirían aquí en Barranquilla, Junior, tu papá, ¿no? Entonces, la naturaleza está primero. Muchas gracias, Rafael. Muy amable. Acá dirían que, porque ajá. Sí, bueno, muy bien. Este es el momento en que los panelistas se pusieron de acuerdo en ir llamando al público para hacerles preguntas, arrancando por el doctor Zamora, vamos a hacer unas preguntas. No, mentiras. Es la una, muchas gracias a todos, agradezcamos a los panelistas, muy amables y cumplimos con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Llegó la hora del almuerzo. Los invitamos al almuerzo ofrecido por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas en el Salón Ópera, en donde tendremos una muestra cultural tradicional del Atlántico con el apoyo de Pro Barranquilla, un destino que hoy hemos elegido por su trabajo y compromiso con el sector energético. Los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde en punto para continuar con nuestra agenda, en donde tendremos al ministro de Minas y Energía, así que los esperamos muy puntuales. Les recomendamos llevar con ustedes sus objetos personales y no dejarlos en el auditorio. Que disfruten el almuerzo. Desde su nacimiento, la industria del petróleo y el gas se propuso impulsar el desarrollo en Colombia. Es una industria que sueña, siente, crea,
actúa y está hecha de progreso.